Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comenzar y profundizar en nuestro tema, que es la ingeniería geotécnica, o incluso a veces conocida como mecánica de suelos. En realidad, vamos a estudiar las diversas propiedades del suelo, pero aquí, en esta clase, como todos sabemos, el suelo se forma por la meteorización o desintegración de las rocas. Eso significa que también podemos decir que las propiedades físicas del suelo están determinadas principalmente por los minerales que constituyen las partículas del suelo y por lo tanto por la roca de la que se deriva. Así que si estamos hablando del origen del suelo, tenemos que estudiar los diferentes tipos de roca, porque aquí podemos ver que el suelo se forma por la meteorización de las rocas. ¿Sí o no? Entonces, el suelo se forma por la meteorización de la roca. Podemos anotar esta meteorización de las rocas. Y también hemos dicho que las propiedades del suelo estarán afectadas por la roca madre. Ahora, como sabemos que existen varios tipos de rocas presentes en la corteza terrestre. Sí, estoy hablando principalmente sobre la roca que está presente en la superficie o justo debajo de la superficie de la Tierra, porque esa es la roca que se va a meteorizar y estará presente disponible para nosotros y afectará las propiedades del suelo que vamos a utilizar o sobre el que vamos a aplicar la carga. Así que si voy a hablar sobre la roca, aquí podemos decir que hay un total de 3 categorías de rocas. La primera no es otra que la roca ígnea, mientras que la segunda tampoco es otra cosa. Esa es la roca sedimentaria. Y la tercera no es otra que la roca metamórfica. Así que esos son los 3 diferentes tipos de rocas. Pero nuevamente, si estamos hablando del primer tipo de roca, esa es la roca ígnea. Permítanme escribir aquí que el primer tipo de roca no es otra que la roca ígnea. Esta en realidad se forma por el magma, por la lava, y si esta lava realmente emerge de una fisura o de una erupción volcánica, entonces eso se conocerá como extrusión. Forma intrusiva de roca y esto es realmente por encima de la superficie del suelo. Así que solo voy a escribir GS para referirme a la superficie del suelo. Pero si este magma o lava se enfría dentro de la superficie de la Tierra, entonces eso se conocerá como la forma intrusiva de roca que está por debajo de la superficie del suelo. Y si esta forma intrusiva o extrusiva de roca nuevamente afecta las propiedades del suelo. Por ejemplo, si hablo de la extrusiva, entonces generalmente son suelos de grano fino. Grano fino significa que el tamaño de las partículas es más pequeño. Mientras que si hablo de la forma intrusiva de roca, entonces tienen un suelo de grano grueso. Sólidos. Sí, también hay varios ejemplos, así que si hablo de la extrusiva, los ejemplos pueden ser la riolita e incluso nuevamente, la extrusiva es el basalto. La roca basáltica también es extrusiva, mientras que nuevamente podemos decir que la traquita es otra forma extrusiva de roca. Mientras que si hablo de las intrusivas, que en su mayoría son de grano grueso, el ejemplo incluye la roca granítica. Mientras que nuevamente podemos decir que la roca gabro y la roca diorita también son intrusivas, mientras que la cianita es otra. Ejemplo de roca ígnea intrusiva, pero mire aquí. También puede decir, señor, que las rocas intrusivas están presentes debajo de la superficie del suelo. Entonces, ¿cómo pueden formarse como suelo? Pero sí, puede suceder que el suelo que está presente o la capa que está presente encima, estas formas intrusivas de rocas pueden erosionarse con el tiempo. Y finalmente, las rocas ígneas intrusivas son visibles y están presentes para el intemperismo en la superficie terrestre. Por eso es que ambos tipos de rocas ígneas pueden formar suelo. Y siempre que el suelo se forma a partir de estas rocas, nuevamente depende de qué tipo de roca era y cómo se formará el suelo.
Ahora pasemos al segundo tipo de roca, que no es otra que la roca sedimentaria. Y como su nombre lo indica, es sedimento. Eso significa que en realidad se forma por la compactación de los sedimentos. ¿Y qué son los sedimentos? Son la forma erosionada de la roca que en realidad está presente en forma de grava, arena, limo o arcilla. Así que podemos escribir aquí que se forma por la compactación de sedimentos. ¿Y qué son los sedimentos? Pueden ser grava, arena, limo o incluso arcilla. Y aquí también, junto con los sedimentos, hay otra parte que no es otra cosa que la parte de la cementación o el agente cementante. Así que tanto los sedimentos como los agentes de cementación forman las rocas sedimentarias a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y si hablamos de diferentes ejemplos de rocas sedimentarias, entonces sí. Podemos encontrar la arenisca, que se origina principalmente por granos de arena. Además, existe la lutita o también el esquisto, que se forman a partir del limo y la arcilla. Y si hablamos de la roca sedimentaria que se forma por las gravas, entonces esa se conoce como conglomerado, se conoce como el conglomerado. Y aparte de eso, hay otros ejemplos más, como podemos decir que está la dolomita, o también podemos mencionar el yeso como ejemplo de roca sedimentaria. Así que ahora pasemos a la tercera categoría de roca, que es la roca metamórfica. Estas son las tres clases principales de rocas que existen en la superficie de la Tierra. Las rocas metamórficas se definen fundamentalmente como aquellas rocas que se forman, ya sea a partir de rocas ígneas preexistentes o bien de diversas rocas sedimentarias. Esto ocurre debido a los cambios significativos en la composición mineralógica y en la estructura de la textura de la roca, a través de extensos periodos de tiempo geológico. Y eso ocurre debido a la presencia de calor y presión. Así que si hablamos de las rocas metamórficas, en realidad se originan a partir de otras rocas. Por ejemplo, si hablamos del gneis, una roca metamórfica que en realidad se deriva de esta formación, se deriva de rocas ígneas como el granito, el gabbro o la diorita, las cuales se originan a partir del enfriamiento del magma en el interior de la corteza terrestre. Y si hablamos de otra forma de roca metamórfica, que es la pizarra, entonces esta pizarra en realidad se forma por el metamorfismo. Ese es el proceso de este cambio en las propiedades de las lutitas o incluso de las arcillas o mudstones. De la misma manera, la filita, que es otro tipo de roca metamórfica, se forma por un metamorfismo adicional de la pizarra. De igual forma, si hablamos de la siguiente, es el mármol. Entonces, el mármol se forma a partir de la dolomita, así como de la calcita. Así que obviamente incluirá las propiedades de la roca madre. Mientras que si hablamos del mármol negro, este mármol negro adquiere su color debido a la presencia de algunos minerales bituminosos también. Ahora, como ya hemos entendido los tres diferentes o principales tipos de rocas, podemos comprender fácilmente qué es el ciclo de las rocas. Así que ahora hablemos de el ciclo de las rocas. Primero que nada, para dibujar el ciclo de las rocas tenemos que mencionar los tres diferentes tipos de roca. El primer tipo de roca es la roca sedimentaria, que estoy escribiendo aquí, mientras que otra es nada más y nada menos que la roca metamórfica. Y la otra es la roca ígnea. Así que estos son los tres diferentes tipos de rocas. Y como todos sabemos, cuando el magma se enfría, forma rocas ígneas. Y si además hay un cambio en las propiedades de la roca ígnea, entonces puede formarse la roca metamórfica. Mientras que esta roca metamórfica también puede formarse a partir de las rocas sedimentarias. Pero recuerda aquí
que si la roca metamórfica se erosiona y se convierte en sedimento, entonces con el tiempo formará una roca sedimentaria. Y nuevamente, si esta roca sedimentaria se deposita en la tierra y está bajo el efecto del calor y la presión, a lo largo del tiempo, en miles de años, volverá a convertirse en roca ígnea. Así podemos ver que estos tres tipos diferentes de rocas pueden transformarse en otra forma, pero eso llevará miles o incluso decenas de miles de años. Y este proceso que se desarrolla a largo plazo se conoce como roca ciclo. Ese es el término que se puede preguntar o con el que deberías estar familiarizado. Así pues, doy por finalizada esta conferencia aquí. Y de nuevo, en nuestra próxima sesión nos reuniremos con algunos términos más relacionados con el origen del suelo.